Dentro de esta cajita tenemos el Big One Bass Synthesizer, el primer sintetizador de la marca Donner. Es un sinte analógico para hacer líneas de bajo que tiene su inspiración en el Roland TB303, un sinte súper mítico y famoso de los años 80. Y aquí tenemos una recreación por parte de Donner en un dispositivo con un aspecto mucho más moderno y actualizado, manteniendo aquellas funciones que tenía la Roland y añadiendo algunas más por su parte. Así que vamos a sacarlo de la caja y vamos a comentar y sobre todo a probar todo lo que nos ofrece este Donner Big One Bass Synthesizer. Pues aquí tenemos el Donner Big One Bass Synthesizer. Vamos a empezar a hablar de todas las posibilidades que nos ofrece y, como no, pues vamos a empezar a hablar de sus capacidades de síntesis. Nos ofrece un solo oscilador que nos da la posibilidad de cambiar entre dos tipos de onda cuadrada o onda de sierra. Tenemos un control de tono de esta onda y también tenemos a este sonido pasando por un filtro resonante de paso bajo, y además tenemos control de la envolvente y el decay y un control de acento. La línea que es totalmente analógica, ¿vale? La línea de la señal totalmente analógica en este Donner Big One Bass Synthesizer va a pasar por dos efectos. Tenemos efectos de saturación y efectos de delay. Junto a todos estos controles de síntesis y efectos vamos a encontrar esta perilla grande, este knob, que es el knob del volumen principal del dispositivo, ¿vale? Nos va a dar el volumen que sale de nuestro sintetizador. Y el sonido, pues vamos a tocarlo con estos 26 pads que no son sensibles a la velocidad ni a la presión. Siguiendo con estas teclas, pues vamos a enlazar con la siguiente característica de este sintetizador, que es su secuenciador, ¿vale? Es un secuenciador por pasos. Estos 16 pads, estos 16 pasos, vamos a poder hacer nuestras secuencias y reproducirlas con ese secuenciador. Y además contamos con 128 secuencias precargadas listas para usar y reproducir. En la parte derecha del dispositivo tenemos una pantallita que nos va a mostrar valores numéricos, y debajo de esta pantalla ya puedes estar viendo que tenemos una botonera con bastantes botones. Hay 15 botones debajo de esta pantallita. Vamos a tener controles de octava, vamos a poder cambiar entre el modo de patrones y el modo de canción, y vamos a tener también los controles evidentemente de reproducción, grabación y edición de patrones, además de algunos efectos como glide, el botón de hold y el efecto ratchet, ¿vale? Y por último, pues vamos a hablar del tema conexiones, entradas, salidas de nuestro pequeño sintetizador, empezando por la salida principal, un jack de 6,3 milímetros donde va a salir el sonido de nuestro sintetizador. A su lado tenemos dos puertos, uno de entrada y otro de salida en MIDI DIN de 5 pines para controlar otros dispositivos y para ser controlado también por otro dispositivo, ¿vale? Podemos utilizar este sintetizador para controlar otro sinte, o otro sinte puede controlar este sintetizador. Siguiendo con conexiones, pues tenemos conexión USB-C, que nos va a valer para dos cosas. La primera, para intercambiar datos de entrada y de salida con el ordenador, y la segunda, este sintetizador también va a ofrecer opciones para controlar tu DAW. Puedes utilizar estas teclas y algunos de estos botones para tocar y para controlar cosas en tu DAW. Es un dispositivo Class Compilant, no va a necesitar ningún driver, ninguna instalación ni nada, y va a funcionar del tirón nada más que lo conectes y lo actives en tu programa de producción musical. Y junto a este USB-C pues tenemos la toma de corriente, y ahí vamos a conectar evidentemente el alimentador que nos incluye, si no, no funciona. Y a su lado pues tenemos el interruptor de apagado y encendido. Y por último, en la parte superior tenemos 4 conexiones más. Tenemos una conexión auxiliar de entrada, que en este sentido pues va a perder un poco porque solo hace el camino de entrar por arriba y salir por la salida principal. Junto a esta entrada pues tenemos una salida para auriculares, y debajo tenemos estas dos entradas y salida de sincronía, ¿vale? Para sincronizar el reloj de nuestro sintetizador con el reloj de otras máquinas que tengamos por el estudio. Y pues vamos ahora a enchufarlo, lo conectamos a la interfaz y probamos el sonido que saca este pequeño sinte. Pues lo encendemos,
En la pantallita nos sale la versión de firmware, en este caso la 1.1, si en el tuyo sale un 100 es la 1.0, así que actualízate para tener más funciones en este dispositivo. Y ya que lo hemos conectado, pues ya sacamos sonido. Ahora mismo tenemos seleccionada la onda de sierra. Y esta es la onda cuadrada. Podemos subir o bajar una octava, en este caso la hemos bajado. Y podemos también subirla. Vamos a conjugar un poco con estos controles y demás y vamos a hacerlo con el secuenciador en marcha. Tenemos 128 secuencias precargadas que podemos seleccionar con estos botones, como ya te he comentado antes. Vamos a hacerlo con la secuencia número 1, pero también podrías hacer tu propia secuencia. ¿Cómo? Pues aquí tenemos el botón Rec Edit. Se nos encienden estos 16 pasos y solo tendrías que tocar las notas que quieres que se reproduzcan en la secuencia. Vamos a hacer, por ejemplo, ahora mismo estaríamos seleccionando la nota para el paso número 1, que aquí ves que parpadea, y vamos a tocar pues simplemente las notas que queremos que suenen. Sin más, ya estaría creada nuestra secuencia y suena así. Para guardarla, damos a guardar y podremos seleccionar el preset donde queramos guardarla. ¿Vale? Vamos a guardarla pues en el 13 y aquí se queda guardada nuestra secuencia. ¿Ves que aquí hay un pad que tiene un difuminado en blanco? Y esto quiere mostrarnos, está enseñando el tono en donde se está reproduciendo la secuencia. Si lo cambiamos, y como te digo, vamos a jugar un poco con todo esto de aquí para ver el sonido que podemos sacar. Como te dije, control de pitch, de tono. Saturación. Y ahora vamos a probar el efecto de delay, que según los parámetros que vayamos tocando, pues nos va a dar un poco de profundidad, incluso un poco de efecto de reverb. Y dos cositas nos quedan por ver. El primero, los efectos que tenemos asociados a este secuenciador, que son la longitud de nota, el efecto ratchet, el slide y el hold.
por último podemos hacer arpegios con el arpegiador. Activamos, ponemos hold y vamos a tocar simplemente. Y ya solo nos quedaría probar el modo canción. Pulsamos el botón Pattern 2 veces y ya hemos entrado en el modo canción. Se nos han iluminado estos 8 pads y podemos seleccionar en cada uno de los pads una secuencia diferente, ¿vale? Tenemos el número 1, pues por ejemplo la 7, en el 2 la 5, en el 3 la 3, la 13 para el 4, aquí, ¿vale? Y así. Y ahora, cuando toquemos play, podemos ir cambiando entre diferentes secuencias. Pues una vez comentadas y probadas todas sus funciones y escuchado el sonido que podemos sacar de este pequeñín, vamos a hablar del precio. En la página oficial el precio de este Donner B1 Bass Synthesizer es de 150 euros, ¿vale? Aproximadamente. Pero algunas veces, en algunas ocasiones puedes echar un vistazo porque suelen tener alguna promoción para que te salga un poco más económico. Y de hecho, si estás viendo este vídeo y has llegado hasta aquí, voy a darte un código de descuento, ¿vale? El código Coleman, con el que puedes obtener hasta un 15% de descuento en la compra de tu Donner B1 Bass Synthesizer. Mi opinión sobre el precio que tiene, pues opino que es un precio bastante acorde a lo que nos ofrece, ¿vale? Es un precio de unos 150 euros, si lo compras con descuento, pues unos 130 o algo así te puede salir. Y creo que es un buen precio para lo que nos están dando, ¿vale? Para lo que nos están ofreciendo. Y hay algunas cosas que me han encantado, hay algunas cosas que no me han gustado y es lo que te quiero comentar ahora. Entre las cosas que me han gustado, por supuesto, está el sonido que podemos sacar de este pequeño sintetizador. Me ha gustado también la construcción, ¿vale? Es un sintetizador que está hecho de plástico, pero se siente robusto y tiene su buen peso. Y me ha gustado también mucho y me ha sorprendido gratamente que hayan incluido un controlador MIDI dentro del sintetizador, que puedas utilizar este sinte tanto para grabar audio dentro de tu DAW como para controlar tu DAW y tocar con instrumentos virtuales y controlar algunas cositas y demás con esos botones. La verdad es que me ha gustado mucho, además de la inclusión pues de los puertos de conectividad para conectar y sincronizar con otras máquinas que tengamos por el estudio. Esas tres cosas me han gustado mucho de este Donner B1 Bass Synthesizer, y hay otras que no me han gustado tanto, no porque estén mal hechas, como ya te digo, sino porque no están. Y especialmente dos. Primero, el tema del AUXIN, ¿vale? El tema de la entrada auxiliar que vaya directamente a la salida principal de audio. Yo había aprovechado esta entrada y la habría conectado, por ejemplo, con el filtro del oscilador para poder haber filtrado y jugado con el sonido y este filtro antes de salir por la entrada principal. Y otra cosa que sí habría añadido en este caso habrían sido pads sensibles al menos a la velocidad. A la presión, pues bueno, ya sabemos que no muchos dispositivos hay por ahí baratos, sobre todo baratos, sensibles a la presión, pero sí me habría gustado que estos 26 pads habrían sido sensibles a la velocidad y que golpearas como golpearas tendría su diferencia de volumen, ¿vale?
En este caso no, da igual si lo golpeas fuerte o flojo, va a sonar siempre al mismo volumen, así que eso es una cosa que tampoco me ha gustado que no se incluya en este dispositivo. Entiendo que si no se ha hecho es porque aumentaría los costes de producción o algo así y el precio de este dispositivo sería algo más elevado del que es ahora. Pero bueno, esa es mi opinión. Como te digo, si te interesa, te dejo un código de descuento para que te salga un poco más económico y ya está. Hasta aquí la review de este Donner B1 Bass Hasta aquí la review de este Donner B1 Bass Synthesizer. Si te ha gustado, pulgar arriba, espero que te haya servido y nosotros nos vemos en la próxima. Yo soy Coleman Beats, como siempre, para lo que haga falta. Paz.